¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a otra entrevista en Televisión Nacional Evangélica, donde vamos a abordar distintas temáticas, obviamente, que son de interés de todo nuestro público, quienes nos acompañan en cada jornada. Nuestra invitada para el día de hoy, que ya está conectada junto a nosotros, una mujer importantísima, periodista, colega, fundamentalmente, exitosa también en el ámbito de la estrategia comunicacional. Ella es directora regional de Relacionamiento Externo e Incidencia de World Vision. Tuve que leer el cargo porque es bastante extenso. Ya está con nosotros directamente desde Costa Rica, Chile. Nos acompaña Michelle Mitchell. Michelle, bienvenida. Hola Mario, qué gusto saludarte a vos y por supuesto que a toda tu audiencia. Bueno, me contabas fuera de cámara que has estado una semana en Chile porque ya estás por regresar a Costa Rica. Una semana y pasándola, la verdad que muy bien, trabajando y asesorando al equipo nacional de World Vision aquí en Chile, pero también disfrutando un país que es hermoso en su verano. Yo nunca había tenido la oportunidad de venir a Chile en su verano. Yo sé que han sido días cálidos para la mayor parte, pero está delicioso el clima y disfrutando. Y además ustedes tienen un país hermoso. Bueno, claro, mientras los chilenos no estamos acostumbrados a temperaturas tan altas, tú estabas muy cómoda porque es como la temperatura de Costa Rica, ¿no? Pues Costa Rica en esta época, nosotros solamente tenemos época seca, época lluviosa, y entonces sí, en enero, febrero es mucho más cálido, lluvioso en San José, que tiene un poquito de altura, entonces cálido, pero siempre tenemos brisita fresca. Eso es tal vez lo único diferente, que la brisita siempre está corriendo en San José, pero igual ese sol nos llena de energía. Me imagino. Pero bueno, una semana que aprovechaste bastante, una semana que estrechaste lazo, obviamente, con la comunidad de nuestro país, pero para las personas que vienen integrándose a nuestra sintonía y que están conociendo, expliquemos un poco qué es World Vision y cuál es tu función, tu rol dentro de esta institución. Claro, bueno, World Vision es una organización de desarrollo y también de trabajo humanitario. Somos una organización cristiana que está en alrededor de 100 países alrededor del mundo, 15 en América Latina. Y nuestra misión es asegurar que los niños y las niñas tengan vida en plenitud. Nos esforzamos porque eso sea posible y hacerlo realidad, porque si tenemos niños, niñas cuyos derechos son resguardados, cuyo bienestar está asegurado, tendremos países, ciudadanos y un planeta, por supuesto, que mucho mejor. Así que nos enfocamos en el trabajo con la niñez en diferentes áreas. Procuramos el acceso, y aquí nuevamente desde la perspectiva de los derechos, procuramos el acceso a salud, a educación, a nutrición, pero fundamentalmente el que los niños y las niñas se sientan protegidos y seguros en cualquier contexto donde vivan. Tenemos una convención de los derechos de los niños y de las niñas y nuestra misión es que cada derecho que está consignado en esa convención sean cumplidos. Bueno, nosotros normalmente hemos conocido primero que todo esta fundación a través de los avisos que existen en distintos canales de cable, no solamente en Chile, en el mundo. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando World Vision con los niños? Bueno, alrededor del mundo tenemos 75 años. Este ministerio inició de la mano de un colega nuestro, Bob Pierce, que era un corresponsal de guerra. Y él, al ver la situación de una niña afectada justamente por el conflicto, inicia dejando $5 para asegurar que esta niña, cuya vida vio tan afectada, pudiera salir adelante. A partir de allí se inicia toda una red de personas de buena voluntad que hacen una conexión entre un niño o una niña y ellos para asegurar, ahora sí, nuevamente, que tengan acceso a alimentos, a salud, a educación y a los medios de vida que hacen que sus familias estén mejor. Eso, como te digo, en general. En América Latina tenemos más de 45 años de estar operando, como te decía, en 15 países de la región. Estamos en toda Centroamérica, en el Caribe estamos en República Dominicana y también en Haití, y en Sudamérica estamos desde Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, que es el país donde más recientemente ingresamos, Chile y Bolivia. Entonces ves que lo que hacemos, y por supuesto que en cada país los niños y las niñas tienen necesidades particulares, intervenimos y trabajamos con los niños y las niñas más vulnerables. Y como dice ese refrán africano, se necesita una aldea para poder criar a un niño. Nos aseguramos no solamente del bienestar del niño y la niña, sino también de su entorno, de su familia, de su comunidad. Si tenemos familias estables, si tenemos comunidades que son resilientes, que sean protectoras, sabremos entonces que tendremos niños más felices, niños que van a crecer más seguros, empoderados
preparados y por supuesto para poder vivir el pleno potencial para el que fueron diseñados y para el que Dios los pensó. Más allá que has estado una semana en Chile, tú ya habías visitado nuestro país anteriormente, me imagino que tienes una visión general de la situación de la niñez en la región y en el país. ¿Cuáles son las perspectivas? ¿Qué es lo que estás viendo que está ocurriendo en nuestro territorio? Tal vez empezaría por decir que América Latina y el Caribe es una de las regiones que ha tenido mayor crecimiento económico, mejores oportunidades, pero somos la región más desigual del planeta. Y eso no lo dice World Vision, eso lo dice el Banco Mundial. Y mientras tengamos la prevalencia de la pobreza, que es una de las formas más groseras de la violencia, porque priva a las personas, pero fundamentalmente a los niños, del acceso nuevamente a comida. O sea, y no me refiero a cualquier comida nutritiva que potencie su desarrollo, que priva su acceso a tener medicamentos o acceso a la salud cuando lo requiera, que lo priva de la educación y, como te digo, a sentirse seguro en su entorno. Aquí es donde nosotros nos enfocamos a trabajar nuevamente con estas poblaciones vulnerables, aquellas que nuevamente, estando en esta situación de pobreza y desigualdad que afecta a nuestras poblaciones, entonces nos enfocamos a trabajar con ellas. Son 188 millones de niños y niñas en toda Latinoamérica y el Caribe, pero 4 de cada 10 niños y niñas viven en condiciones de pobreza. 6 de cada 3 niños en América Latina y el Caribe ha sufrido o sufre algún tipo de violencia. Entonces te pongo un ejemplo. América Latina tiene cosas hermosísimas, muy positivas. Tenemos un potencial, pero si no cuidamos a nuestra región, estamos ante un potencial escenario de otra generación perdida. Así como lo tuvimos en las 80s, que si no cuidamos y no invertimos de manera sostenida en tener políticas públicas que garanticen los derechos de los niños y de las niñas, si no garantizamos el acceso de cada niño y cada niña a sus derechos fundamentales, estamos en peligro de retroceder en este crecimiento que hemos tenido y vamos a tener a una capa que tiene todas las cosas, pero otra capa completamente desposeída de las oportunidades básicas. Entonces, te pongo un caso en particular y es una preocupación que tiene World Vision. 1.700 millones de niños y niñas sufren violencia cada año alrededor del mundo. Pero en América Latina, nosotros apenas somos el 8% de la población mundial. Y teniendo el 8% de la población mundial, representamos el 38% de todas las muertes violentas en el planeta. Y una proporción muy amplia son niños, niñas y adolescentes. Aquí nos estamos enfrentando ante la pérdida de nuestro capital humano. Eso es lo que está en juego, la pérdida de nuestro capital humano. Y puedo decirlo en términos de números, Mario, pero al final estos son niños y niñas con nombres y apellidos, con sueños, con proyectos de vida. Y evidentemente queremos resguardarlos de la violencia, que además es un monstruo de varias cabezas, porque la violencia puede ser el castigo físico y humillante, y en nuestra región hay una propensión a normalizar el castigo físico como una forma de disciplina. Eso no, evidentemente no es aceptable. Como te decía, la pobreza, que es una forma también grosera de privación de los derechos, pero también tenemos el abuso sexual, que es muy prevalente en nuestros contextos, con niños y niñas que son abusados incluso en el seno del hogar, en sus comunidades, y eso es algo contra lo que estamos nosotros luchando. Y por supuesto, hablamos de niños y niñas que en muchas ocasiones no tienen acceso, como te decía, a la educación. Un niño que no tenga acceso a la educación, estás perpetuando los círculos, el círculo vicioso de la pobreza. Eso en términos muy generales. Y en el caso de Chile, un país con alto nivel de desarrollo humano, no es la excepción. Lamentablemente, hay una prevalencia importante también de la noción del castigo físico como una forma permisible, aceptable de criar a los niños. No es aceptable bajo ninguna circunstancia. Sí creemos en la disciplina, no creemos en el castigo físico, que son dos cosas diferentes, ni tampoco en el maltrato psicológico. Y aquí en Chile, en el año 2022, algunas estadísticas que me compartieron, más de 33,000 denuncias de incidentes de abuso contra niños y niñas. Eso ya nos debe alertar
que tenemos que poner la atención en este tema, en la salud mental de los niños y las niñas, sí, en el acceso a educación, sí, en el acceso a la salud, pero también en su bienestar emocional y su bienestar espiritual. Es bastante cierto lo que nos señala Miguel, porque estamos en el año 2024, pero si hacemos memoria, no hace mucho tiempo, en Chile, sobre todo, era muy normalizado el castigo físico. Inclusive, habían mamás y papás que le daban instrucciones y autorización a los profesores para que ejercieran algún tipo de castigo físico dentro de las mismas aulas. Afortunadamente hay un cambio social y generacional que se está produciendo y ha llegado el momento en que las cosas tienen que cambiar. Ahora, en la práctica, ¿cómo se traduce este trabajo que ustedes realizan con los niños, no solamente en Chile, en el mundo? ¿Se apunta fundamentalmente a la educación? ¿De qué forma ustedes entregan apoyo? Bueno, World Vision tiene, por decirlo así, 3 motores. El motor del desarrollo, y es nuevamente el asegurar el acceso de los niños y las niñas a familias que tengan los medios de vida sostenibles para poder proveerle las condiciones a los niños y niñas. La educación puede ser en distintos aspectos, desde la educación preescolar, la educación escolar. Aquí en Chile particularmente tenemos las llamadas escuelas naranja. Estamos hablando de 27 centros educativos donde ya tienen lo necesario desde lo académico. Pero ¿qué estamos haciendo? Prevención de la violencia. Queremos tener incidencia en la forma en la que las personas piensan, que los niños sean capaces de poder identificar cuándo están en una situación de riesgo, y si identifican que están en una situación de riesgo, conocer a qué instancias pueden acudir para recibir ayuda. Esa es una forma de empoderar a los niños y las niñas. Entonces, tenemos nuestros programas de desarrollo que, como te decía, van en educación, salud, protección, en múltiples vías, medios de vida, acceso a agua y saneamiento, que tal vez es un tema ya superado en Chile, pero en otros países inclusive ni siquiera hay acceso a agua y saneamiento. Esa es una área. La otra es la incidencia en políticas públicas. Sí, nos dedicamos a que haya acceso a los servicios, pero tenemos que asegurarnos de que estos sean políticas de Estado, y por lo tanto hacemos incidencia con gobiernos a nivel nacional y con gobiernos a nivel local, y por supuesto que movilizamos a los ciudadanos para garantizar que haya leyes, normativas y que además sean efectivas, porque uno puede tener leyes, pero una ley sin presupuestos es una ley sin dientes. Entonces necesitamos tener incidencia en políticas públicas que nos permitan garantizar el acceso de los niños a sus derechos, y nuevamente que estos sean políticas, como te decía, de Estado. Y un tercer motor es el humanitario. Estamos en una región, Mario y amigos, en donde tenemos un nivel de riesgo muy alto. Riesgo por cambio climático, riesgo sísmico, riesgo de conflictos sociales, ¿verdad? Donde pueden ser desastres causados por la mano del hombre o bien desastres naturales. Cuando entramos en esa situación, tenemos asistencia humanitaria directa. Entonces, pongo el ejemplo de si hubiera un terremoto, inundaciones, World Vision interviene en esas situaciones. Y le pongo ejemplos aquí en América Latina. Hace escasas 8 semanas, 7, 8 semanas en México, lo que era una pequeña tormenta tropical en cuestión de horas se convirtió en un potente huracán categoría 5. Estamos brindándole asistencia humanitaria a familias que lo perdieron absolutamente todo. Eso para decirle de un caso de emergencia humanitaria. O aquí mismo, por ejemplo, cuando tuvimos el terremoto en Chile o bien incendios forestales, cómo le brindamos asistencia a las poblaciones. Entonces trabajamos desde los programas regulares, la incidencia y por supuesto también en nuestra intervención humana. Hay fenómenos también de esta época que de una u otra forma influyen también en el bienestar de los niños. Entre ellos está la migración, que es una característica de los últimos años, y también el cambio climático. ¿De qué forma esto puede afectar la vulnerabilidad de nuestros niños? Gracias por traer este tema a colación, porque uno de los nuevos escenarios humanitarios que estamos viendo es precisamente producto de la movilidad humana. Latinoamérica y el Caribe se ha convertido en uno, si no el mayor de los pasillos humanitarios del planeta. En nuestra región tenemos no solamente flujos migratorios de países como Venezuela, de Ecuador, de Centroamérica, hacia distintos polos de la región. Mi país, Costa Rica, es un receptor neto de migrantes
como lo está haciendo México y como lo está haciendo en este momento Chile. Entonces estamos hablando de contingentes de 7 millones de personas, en el caso de Venezuela, producto de la tremenda crisis económica y social que este país viene experimentando desde hace más de 2 décadas. Más de 7 millones de personas han abandonado el país, pero ahora estamos viendo cómo se incrementan flujos desde Ecuador, desde Haití, donde también la inestabilidad política y social ha hecho que muchas familias busquen mejores condiciones de vida. ¿Qué hacemos? Acompañamos, porque nuevamente el derecho de un niño y una niña a estos derechos fundamentales no solamente en su país de origen. Si este es un niño o una niña cuyas necesidades están insatisfechas en el tránsito, World Vision, junto con los socios que trabajamos, y eso incluye a organismos internacionales, a organizaciones basadas en la fe y en las comunidades, asistimos tanto a las poblaciones de acogida como a las poblaciones migrantes, porque aquí hacemos este balance. Tenemos que, sí, hay poblaciones vulnerables en los países de acogida y trabajamos junto con ellas para poder satisfacer las necesidades de los niños y las familias en esos contextos, pero también de las familias migrantes. Y sí, eso definitivamente, Mario, ha modificado el paisaje de América Latina. Es un punto importantísimo de nuestro trabajo y nuevamente es una misión que va mucho más allá de nuestras capacidades, y por eso el asocio y el trabajo con organismos como UNICEF, como ACNUR, como el Programa Mundial de Alimentos, como múltiples iglesias que nos están ayudando ahora sí a ser las manos de Jesús en estos contextos también, nos están ayudando a llevarle esperanza. Sí, llevamos alimentos, llevamos salud, llevamos educación, pero fundamentalmente a restituir la esperanza de personas que están en movilidad. Bueno, hablemos de los cambios a los que tenemos que acostumbrarnos, y que tampoco deben ser cambios porque realmente hace mucho tiempo que tendríamos que haber llegado a estas conclusiones. Y entre ellos está la violencia contra los niños, porque hasta hace un tiempo cuando hablamos de violencia se entendía solamente el golpe o el castigo, pero hay muchos tipos de violencia, como por ejemplo la violencia psicológica, que es esto de pronto de colgar etiquetas a los niños, de los apodos, los sobrenombres que tanto daño hacen en la formación. Para que la gente logre tomar conciencia, ¿cuántos tipos de violencia podríamos clasificar de las que están existiendo contra los niños en este momento? La violencia, siempre acostumbro a decir, y en World Vision pensamos que es un monstruo de muchas cabezas y es camaleónico. Entonces sí, está el golpe, y por supuesto que está esa violencia física que es tremenda, que marca, pero todas las formas de violencia dejan cicatrices, no solamente en el cuerpo, también en el alma de los niños y de las niñas, en su autopercepción, en su autoestima, y que marcan al adulto del futuro. Entonces, cuando tenés a un niño interior o a un niño que es agredido, el niño interior de ese adulto va a tener dificultades para relacionarse en el futuro. Y hablemos de las formas de violencia. Sí, el castigo físico y humillante, el abuso sexual, algo que por cierto es muy normalizado cuando se hipersexualiza a niños y niñas, y de repente muchos elementos de la cultura sexualizan y hacen de los niños objetos, y eso es algo que es una forma de violencia. El exponer a los niños y las niñas a contenidos sexuales inapropiados para su edad es una forma de violencia. Entonces, mucho ojo. Hay que educar a los niños y las niñas, pero hay contenidos apropiados según su edad. Entonces, el exponerlos a contenidos inapropiados, a contenidos violentos también, no solamente sexuales, a contenidos violentos, cuidado esas películas que están viendo, es una forma de violencia también. Hablamos de la violencia psicológica, cuando una palabra, un gesto descalifica o bien menoscaba la autopercepción y la integridad de un niño. Es que sos un tonto, es que no sabes, y esa descalificación continua lo que hace es lastimar la confianza que tiene este niño, este adolescente, y cuando será adulto va a estar buscando constantemente la validación de un adulto, y ves personas que son inseguras y que andan con miedo, esa violencia psicológica.
También podemos hablar de la violencia patrimonial o institucional, y es cuando no hay un acompañamiento de las instituciones para la satisfacción de los niños y las niñas. Por eso hacemos incidencia, porque nosotros estamos constantemente, World Vision constantemente le recuerda a los estados cuáles son sus obligaciones, y nuestros países son signatarios de la convención, y nuestro trabajo va a ser siempre la obligación de garantizar el cumplimiento de los derechos de los niños. Si no se cumple, eso es violencia institucional, para decirte otro ejemplo. Por supuesto que está el abuso sexual, que es una forma, yo diría que tal vez de las más destructivas y espantosas. Todas tienen consecuencias muy graves en la salud mental, en la salud física, la salud emocional, pero también quiebra el espíritu de nuestros niños y nuestras niñas. Y el abuso sexual es una de esas formas. Incluso nos preocupa altamente ver cómo se ha convertido en una industria y cómo hay pederastas y personas que tienen un perverso apetito hacia los niños y las niñas. Entonces, nuevamente, la protección de los niños y las niñas de toda forma de abuso sexual. Y nos preocupa el ver cómo en Latinoamérica hay comillas, una iniciación sexual temprana. Mucho de esa iniciación sexual es inducida por comunidades, por familias que permiten que la niña tenga un novio adulto. Cuando hay una relación de una niña con un adulto, estamos hablando de una relación de abuso, porque hay una relación de poder. Entonces, así sea que ella tenga 16 y el 25, pero ya sabe, es una menor de edad. Y hay una relación de poder donde esta persona tiene acceso, él o ella, porque el niño o el niña, los varones también pueden ser objeto de abuso. Esta persona adulta tiene acceso a recursos, a conocimiento en detrimento del niño. Entonces ahí vemos el abuso sexual como otra de las formas. Y está una forma muy silenciosa, y es la negligencia. Entonces probablemente tenés tu ropa muy bonita, vas a una escuela muy buena, tenés, comillas, todo lo que ocupas, pero nadie se preocupa por hablar con vos, si estás bien, cómo te sentís. La negligencia es dejar a los niños solos. Y de repente es esa negligencia en donde provees, y lo hablo porque nuevamente pensamos que la vulnerabilidad es únicamente de niños y niñas que tienen medios, que no tienen medios económicos. Es que también en las capas más acaudaladas también hay formas de violencia, todas estas que te describí, pero una que se queda allí muy callada es la negligencia, el descuidar las necesidades de los niños y de las niñas. Eso entre muchas otras, Mario, y podríamos, por supuesto, que seguir abundando en este tema. Bueno, acá me voy dando cuenta que parte de la misión y parte del trabajo que ustedes realizan también tiene mucho que ver con la prevención. Así es. Bueno, teníamos una discusión aquí en la oficina de Chile con los colegas, porque tristemente vemos cómo en muchos lugares se habla de embarazo adolescente. El embarazo adolescente no es ni más ni menos que el resultado de una situación continua de abuso. Cuando nuevamente de abuso, o bien cuando incluso a los niños y las niñas se les irrespeta su derecho a una educación sexual y reproductiva que les enseña a prevenir el cómo no sean víctimas, como les digo, del abuso, y que en el caso de las niñas resulta en embarazo. La prevención, y eso es algo de lo que estamos haciendo aquí en World Vision Chile, es el trabajo de educar a los niños para que ellos sepan, uno, su valor. ¿Quiénes son ellos? El valor que tienen, la autoestima que tienen, y número uno, que son sujetos de respeto y de derechos. Un niño empoderado que conoce sus derechos va a saber decirle alto a alguna persona que quiere vulnerar. Hace un par de días tuve una conversación lindísima con dos niños, Victoria y Gabriel, y verlos empoderados. Y por ejemplo, me decía, Gabriel con 11 años, estaba en una conversación en redes sociales con una persona y de repente me empezó a pedir fotografías de mis pies, fetiches. Cuando un niño es empoderado y además le damos claridad de cuáles pueden ser rutas en donde se convierte en objeto de abuso o está en riesgo de convertirse en una víctima de abuso, un niño puede decir que esto es una mala señal. Otro caso, Victoria decía, estoy en redes sociales, hay mucha gente que te contacta, mira qué simpática que sos, qué bonita que sos, me puedes mandar fotos. Y esta persona se pone muy intensa, ¿verdad? A pedir fotografías.
empecé a sospechar y lo bloqueé. La prevención de la violencia consiste en darle herramientas claras, uno, para que los niños sepan cuál es su valor, por qué deben estar ellos protegidos y también que puedan conocer claramente signos de la violencia que podrían estar sufriendo, de tal manera que ellos son su primera línea de protección. Y otra forma de prevenir la violencia es informarles de en qué consiste el sistema de protección, cuáles son algunas vías para buscar ayuda. En primer lugar, el poder tener a una persona de confianza en su círculo familiar. Por supuesto que si en la escuela o en el colegio, la secundaria a la que vayan, también formamos a los profesores, formamos a los docentes de tal manera que ellos se conviertan en una línea de protección. Y World Vision trabaja con las comunidades y trabajamos con las iglesias, de tal manera que todos sean círculos protectores. Prevenir la violencia es un trabajo que no solamente le compete a papá y mamá o al niño y la niña, nos compete a todos, de tal manera que nuestra apuesta institucional es el poder asegurar que todos y todas sepamos cuál es nuestro rol en la protección de los niños y las niñas. Bueno, ya estamos finalizando este año, perdón, corrijo, estamos comenzando este año 2024. Y me imagino que World Vision tiene también proyecciones. Cuéntenos, ¿cuál es la proyección que tienen en este momento para Latinoamérica fundamentalmente? Claro, hemos hablado muchísimo de la violencia, ese es uno de los pilares fundamentales del trabajo que vamos a seguir haciendo, porque te decía, tenemos, sí, el 8% de la población y 38% de incidentes violentos que afectan a nuestros niños y las niñas. Vamos a seguir y persistir trabajando en asegurar la protección de los niños y de las niñas. Otro tema que para nosotros es un pilar en toda la región es el tema de la migración. ¿Por qué? Porque sí, seguimos trabajando con aquellos niños y niñas en sus comunidades, pero aquellas familias y fundamentalmente aquellos niños y niñas que no tienen arraigo, que están en movilidad, que están en una situación de refugio, son más vulnerables todavía. No tienen una red de apoyo. Su vulnerabilidad y los niveles de riesgo a los que están expuestos son mayores. Expuestos, por ejemplo, a redes de trata, expuestos a todos estos temas de abuso sexual que les decía, de repente cuando hay hambre, cuando no hay ingresos, sacas a los chicos de las escuelas y de repente son más vulnerables a redes de trata, a redes de explotación sexual, de estas formas tan tremendas de violencia. Entonces, las migraciones, trabajando desde esa perspectiva, pero también queremos trabajar en el fortalecimiento de capacidades para sus medios de vida, no solamente de los niños, sino de sus familias. Y eso es algo que, por ejemplo, estamos haciendo en Centroamérica, lo estamos haciendo, por supuesto, en varios países de acá de Sudamérica. ¿Cómo promovemos medios de vida sostenible? Empoderamiento para emprendimientos, de tal manera que haya una integración económica de las familias, y una familia que tenga medios de vida sostenibles puede proveer alimento, puede proveer salud, puede proveer educación. Entonces, esa es una capa que trabajamos, por supuesto, bajo este pilar de las migraciones. Y por supuesto, como le decía, con poblaciones de acogida y pueblos migrantes. Y el tercer tema es el de cambio climático. Definitivamente Latinoamérica y el Caribe está en una zona de alto riesgo. Así como me encanta el clima de Chile, estamos viendo algunas señales de alerta. Ayer tuvimos el día más cálido en la historia, según me cuentan. Esto ya nos dice que entonces podríamos tener a futuro algunos desafíos en cuanto a acceso a agua, en cuanto a estos extremos que se dan. El tema de los calores, que afecta a muchas personas que ni siquiera tienen ventilación en sus casas o que no tienen acceso. En Centroamérica, en la región en la que yo vivo, estamos hablando de millones de personas que no tienen acceso a agua, y una sequía que se ha prolongado durante años. ¿Qué hacen las personas cuando están frente a esa situación? Migran. Entonces, vea cómo cambio climático, la migración y la exposición de las personas que están en movilidad a la violencia son una línea. Entonces, trabajamos en esos tres temas, proyectamos nuestro trabajo en distintas áreas. Tenemos intervención en el corredor centroamericano y también en la región amazónica, donde estamos dando educación ambiental. Aquí en Chile estamos trabajando también educación ambiental, porque queremos que los niños y las niñas sean agentes para la protección de la base natural. No solamente protegemos al niño y la niña, es su entorno.
Los niños y las niñas tienen derecho a crecer en un entorno saludable. Entonces, mucho de lo que vamos a hacer en este 2024 es el empoderamiento de la voz de los niños y las niñas para la realización de sus derechos, protegerlos de la violencia, proteger a aquellos fundamentalmente más vulnerables en condiciones de movilidad y, por supuesto, empezar a educar y trabajar en el tema de cambio climático frente a inundaciones, frente a sequías que van a ser más reiteradas, más frecuentes y que representan un riesgo para los niños y las niñas y sus familias. Bueno, queremos agradecerle estos minutos que ha dedicado a Televisión Nacional Evangélica a Michelle Mitchell, directora regional de Relacionamiento Externo e Incidencia de World Vision en Latinoamérica y el Caribe. Ya de regreso a Costa Rica, por lo que entiendo. Ya mañana de regreso a Costa Rica, pero la verdad que con muchas ganas y con mucha ilusión de regresar a Chile, Mario. De verdad que gracias también por esta conversación en nombre de World Vision. Pero encantado. Muchas gracias por acompañarnos. A ti, chao. Estamos así esta entrevista en Televisión Nacional Evangélica, agradeciendo como siempre su sintonía y nos encontramos pronto con otro interesante invitado. Muchas gracias.